Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y el título de esta predicación es: No amemos al mundo. ¿Verdad? No amemos al mundo. No améis al mundo. Y quisiera que pudiéramos ir con nuestras Biblias. Recuerden poner todos tus teléfonos en vibración o silencio. Y le damos la bienvenida a todos aquellos también que nos visitan por las redes sociales. Que Dios les bendiga. Que el Señor les esté ministrando y hablando también en este momento. Quisiera que pudiéramos ir en nuestras Biblias a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. Y después leeremos también el versículo 24. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17 y después el 24. Dice la palabra del Señor, dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Verso 24. Dice: Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Pero mire los primeros versículos, lo que nos dice la Biblia. Dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Muchas veces los cristianos confundimos el amor al mundo con el amor al prójimo o con el amor a la pareja. Y esto es algo completamente erróneo, porque fíjense que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que cumplir dos grandes mandamientos. Y los dos mandamientos encierran la palabra amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, tu corazón, tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo y grande mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no se contradice. Entonces la palabra no nos va a decir no améis al mundo y se va a referir a nuestro prójimo. Eso es un error. Por eso, cuando la palabra se refiere no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no se refiere a las personas. Tampoco se refiere al amor de la pareja. Porque a veces podemos pensar: no améis al mundo, porque todos estamos en el mundo. La palabra lo dice. No pertenecemos al mundo, pero vivimos y nos movemos en este mundo. Cuando habla del mundo no se refiere tampoco a la pareja. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: esposo, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces quiere decir que cuando habla la palabra del amor al mundo,
tampoco se está refiriendo al amor entre pareja, entre esposo y esposa o esposa y esposo. Cuando la palabra habla del amor al mundo, habla, y lo dice aquí, lo dice en uno de estos versículos, en el verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Mientras oraba, le decía, Señor, necesito que me digas qué quieres que comparta la iglesia. Dios me llevaba a el ser humano y los sentimientos, las emociones y los sentidos. El ser humano, como todos conocemos, tiene 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Y yo oraba y buscaba la dirección de Dios, y Dios me mostraba que estos 5 sentidos son 5 receptores que tenemos en nuestro cuerpo. Estos 5 receptores son los que nos conectan con el mundo, son los que nos conectan con la vida, y son aquellos que provocan en nosotros que tengamos una interacción con el mundo. Por eso la Biblia dice, los deseos de la carne y los deseos de los ojos no provienen, ni la vanagloria proviene de Dios, sino del mundo. Por eso tenemos que aprender en nuestra vida a gestionar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Ahora, cuando uno se pone a mirar los 5 sentidos, son estos receptores que hacen que llegue a nuestra vida, o que dejemos nosotros entrar cosas a nuestra vida que hacen que nosotros podamos sentir emociones o sentimientos. Y recuérdese que siempre llegan a nosotros los pensamientos, y cuando llegan los pensamientos, entonces nosotros podemos tener a lo mejor sentimientos o emociones. ¿Cuáles son las emociones que podemos sentir? Gozo, amor, ¿verdad? Esos son sentimientos, pero a la vez son emociones. Estaba mirando una persona que estaba hablando acerca de las adicciones, y esta persona comentaba, y fíjense para que usted vea lo que es tremendo lo que sucede en el ser humano. Esta persona comentaba que las personas que son adictas al juego o tienen adicciones en su vida es porque no saben gestionar sus emociones. Al no saber gestionar sus emociones correctamente, ¿qué hacen estas personas? O a lo mejor algunos han atravesado, de los que están aquí o nos ven por las redes en esto, han atravesado por esta situación. Al no saber las emociones gestionarlas, pues la canaliza a una adicción, o al alcohol, o a la pornografía, o la canaliza a la ludopatía. Por ejemplo, la persona encuentra un refugio en ese tipo de cosas, cuando realmente lo que tiene que buscar un refugio es en el Señor. Pero, ¿por qué habla de esto el pastor cuando dice no améis al mundo? Y mientras estaba buscando respuestas de parte del Señor, el Señor me llevaba al Salmo 23, donde dice el salmista, seré ungido con aceite fresco. La Biblia dice, en el Salmo 23, dice, mi copa, vamos a buscar el Salmo 23. Vamos a buscar en nuestra Biblia el Salmo número 23 para que usted se dé cuenta lo que yo le estoy queriendo decir en esta tarde. Dice el Salmo 23, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice la palabra, unges mi cabeza con aceite. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges
mi cabeza con aceite. El Salmo 23 es el salmo en el cual la oveja habla de su pastor. Cuando nosotros miramos el Salmo 23, la oveja habla del pastor. La oveja se está refiriendo a los cuidados que el pastor tiene sobre su vida. Y la palabra de Dios nos muestra que nosotros somos ¿qué? Ovejas en las manos del Señor. Ahora, cuando la Biblia dice, y estuve buscando el significado de esta expresión que dijo David, usted sabe que David en su niñez fue pastor de ovejas. David cuidaba las ovejas de su padre en el campo antes de ser y convertirse en rey. Pero hay una cosa que sucede en las ovejas y es la siguiente. Las ovejas en el verano son atacadas por las moscas. ¿Qué sucede? En el verano, cuando hay mucho calor, hay muchas moscas. Pero es curioso porque dice la historia que las moscas le entran a las ovejas por la nariz. Le entran a las ovejas por las orejas. Y se le meten dentro de la cabeza a la oveja, a la mosca. Y pone una larva dentro de su cabeza. Cuando pone esta larva y esta larva crece, la larva molesta tanto a la oveja que la oveja comienza a darse con su cabeza contra las piedras. Y al darse con la cabeza contra las piedras, llega un momento que le puede provocar la muerte a la oveja. Pero mientras estudiaba y meditaba en esto, la palabra de Dios, el Señor me llevaba al nombre del diablo. El nombre del diablo es Belcebú. Cuando miramos el nombre de este personaje contrario a nosotros, nos damos cuenta que su nombre significa padre de las moscas. Fíjense usted qué tremendo esta revelación del Salmo 23. Nunca la había visto y mire que he leído el Salmo 23, me lo sé de memoria, lo he leído muchas veces. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa? ¿Qué hacían los pastores para evitar que las ovejas fueran dañadas o atacadas? Ungían su cabeza con aceite y este aceite servía de repelente para las ovejas. Pero cuando nosotros llevamos esta aplicación al ser humano, es tremendo, porque nosotros nos damos cuenta que tenemos 5 sentidos y son 5 receptores. Uno de ellos son los ojos, otro de ellos son los oídos, donde podemos oír los pensamientos. La Biblia dice que tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Él va a usar la estrategia de usar esos receptores para engañarnos, para engañar nuestro sentido, para desviarnos de la verdad, para que esas moscas entren en nuestra cabeza. Ahora, la única manera que nosotros tenemos de evitar eso en nuestras vidas es que nuestra cabeza siempre esté con aceite. Y cuando miramos la Escritura, nos damos cuenta que es tipo del aceite, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo siempre tiene que estar sobre nuestra cabeza, cuidando nuestra cabeza, cuidando nuestras vidas. Por eso dice en uno de los salmos, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjese que dice la Biblia que es como el aceite que desciende por la cabeza. El aceite también tiene propiedades curativas. Hay una parte de este cuidado de las ovejas que dice que en una época del año, en el verano sobre todo, cuando hay tantas moscas, suelen meter a las ovejas en una piscina de aceite. Y esa piscina le llaman la piscina de la unción. Fíjense para que usted vea la aplicación que tiene en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, ser sumergidos en la presencia del Señor. Necesitamos ser sumergidos en su unción para que ese aceite esté cuidando nuestras cabezas. Esté cuidándonos de que ese padre de las moscas meta en nuestra cabeza ese tipo de moscas, que lo que hace es atormentar,
que lo que viene es para quitar la paz, para quitar la bendición. Lo que viene es para quitar en la vida de las personas el obrar y la fe, para quitar en nosotros todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con buscar a Dios, y que comencemos a darle en nuestras vidas lugar al tormento. Comencemos a darle en nuestra vida lugar a preocupaciones. Comencemos a darle en nuestra vida lugar a malas ideas. Y esas son las pequeñas larvas venenosas que esa mosca produce. Fíjese, estaba mirando la foto de las ovejas. Esta mosca también pica a las ovejas en la boca y le provoca como tipo una alergia, donde se le va cayendo la piel. Pero es impresionante la revelación que esto encierra con respecto de la presencia de Dios. Belcebú, padre de las moscas. Él es el señor de las moscas. De aquellas moscas, fíjese que la mosca va ¿a dónde? A la pudrición. Cuando usted ve, la mosca va a un lugar donde hay muerte, donde hay pudrición, donde hay suciedad, donde hay cosas fétidas. Ahí está la mosca. De hecho, la mosca es un gran transmisor de enfermedades. Usted ve que por eso siempre se dice que debemos lavar bien los alimentos. Por eso se dice que debemos lavarnos bien las manos. Porque cuando la mosca se posa sobre los alimentos, en las patas, ella transporta un montón de enfermedades. Transporta un montón de virus. Transporta un montón de bacterias. Las cuales, si no se lava bien la comida, se puede envenenar. Y fíjese qué tremendo. Dice que los pastores, por eso David, cuando habla de esto, él entendiendo, conociendo esta verdad de que las ovejas con el aceite evitaba que entraran esas moscas, él dice, ungirás mi cabeza con aceite. Y cuando la palabra nos dice ungirás mi cabeza con aceite, quiere decir que Dios protege nuestras cabezas, protege nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando la persona comienza a darle lugar en su cabeza a pensamientos no correctos, comienza a no filtrar los pensamientos. Recuérdese que hemos hablado muchas veces en Filipenses capítulo 4. Si hay algo digno de alabanza, virtud alguna, si hay algo digno de algún propósito, en esto pensar. Todo lo malo, todo lo que no es bueno, todo lo que no edifica, usted tiene que entender, y lo va a saber a partir de hoy de esta predicación, que son las moscas que el diablo está queriendo meter en su cabeza. Si usted permite que esas moscas lleguen a su cabeza, si usted les deja entrar, esas moscas van a depositar esas pequeñas larvas para querer atormentar tu vida y la mía, y para que hagamos lo mismo que hacen estas ovejas. Las ovejas, cuando se sienten tan agobiadas, tan atormentadas, ¿qué hacen? Buscan piedras para golpearse la cabeza. A veces cuando estamos viviendo situaciones de estrés tan duras, tan difíciles en nuestra vida, ¿qué pasa? La persona está buscando la forma de aliviar ese dolor. Y las ovejas no se golpean porque sean tontas. Las ovejas se golpean porque está intentando de aliviar el dolor. Y a veces estamos en la lucha, estamos en la batalla, y tenemos esas pequeñas larvas, y es hora que en el nombre de Jesús, como la identifica, la eches fuera de tu vida. Tú puedas identificar en esta hora que no es nada más que una estrategia del diablo. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque a través de estos 5 receptores, nosotros podemos recibir información. Cuando se dice amar al mundo, no significa que usted no va a tener posesiones. No significa que usted no pueda tener una vida cómoda. No significa que usted no se vaya a comprar un aparato que le haga la vida más cómoda en su vida. Hoy en día que estamos con la robótica y todo este desarrollo. No significa eso. Significa cuál es su amor. ¿A dónde usted está poniendo su corazón? ¿En qué usted está poniendo su confianza? ¿En qué yo estoy poniendo mi confianza si no la estoy poniendo en las manos del Señor? Ahora, la palabra nos dice en Santiago capítulo 4, verso 1, una enseñanza tremenda acerca de esta realidad. A veces nosotros nos faltan cosas. ¿A quién no le faltan cosas? A todos. La Biblia dice que lo único que no se sacia de ver nunca es el ojo. Usted hoy tiene un coche bueno, pues mañana usted va a ver uno mejor. Usted tiene un buen móvil, mañana usted va a ver otro mejor.
Pero si nosotros no sabemos gestionar eso, si nosotros no sabemos gestionar esas emociones, si nosotros no sabemos someternos a la voluntad de Dios, estamos completamente perdidos y atados a esa esclavitud que produce el mundo. Cuando las personas se hacen adictas a juegos, Santiago 4:1, ahora lo vamos a leer. Cuando las personas se hacen adictas a juegos, ¿para qué es? Es la mentira o el afán de tener más. Mi abuelo siempre decía que juega por necesidad, pierde por obligación. La persona tiene necesidad y juega, es engañada, juega para ganar más, para un día supuestamente hacerse rico. Hermano, eso es una trampa. A veces la persona pierde más de lo que gana, pero es una atadura que tiene la persona, además de saber que eso a Dios no le agrada. Santiago 4:1, mire lo que dice la Escritura. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero fíjense lo que dice la Escritura: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando miramos esta porción de la Biblia, nos habla de los deseos, pero también nos habla de las emociones, porque a veces hay cristianos que piensan que en su vida todo está de maravilla, pero cuando miramos la realidad son personas engañadas por el diablo. Porque fíjense la Biblia: pedís, no recibís. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras entre nosotros? A veces vemos personas muy queridas, lamentablemente, tomando las peores decisiones de sus vidas. ¿Todo por qué? Por un interés económico y material. Lamentablemente, por eso dice la Biblia: ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los conflictos? Vienen de nuestras pasiones. ¿Las pasiones vienen de dónde? De los receptores. Los 5 receptores están ahí para conectarnos con el mundo. Cuando vemos un BMW, a lo mejor tienes un cochecito barato y si yo quisiera tener un BMW, cuidado, hermano, no está mal que usted lo tenga, pero tenga cuidado el cómo lo va a obtener. Si para obtenerlo usted tiene que alejarse de Dios, si para obtenerlo usted tiene que trabajar en vez de 8 horas, tiene que trabajar 20. Si para obtenerlo usted tiene que hacer cosas que a Dios no le agrada, usted tiene que saber que eso es una trampa y una mentira del diablo. Porque la Biblia dice que no se puede amar a 2 señores, no se puede servir a 2 señores, porque amarás a uno o aborrecerás al otro. Por eso la Biblia dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Por eso ese joven rico no pudo seguir a Jesús, porque él amaba. Él tenía las riquezas en su corazón. Él amaba al mundo. Y no necesariamente el mundo, lo vuelvo a repetir, para algunos que a lo mejor no están escuchando la predicación desde el principio. El amar al mundo no significa que no vamos a amar a nuestras esposas. El amar al mundo no significa que vamos a amar a nuestro prójimo. El amar al mundo no significa que vamos a ayudar a las personas. No, el amar al mundo significa que
que cuando tú pones el amor a las cosas materiales por encima del amor a Dios, entonces tenemos un problema. Por eso la Biblia dice, en esta porción de la Biblia dice, pedís y no recibís. Pedís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero fíjense el verso 4 como dice, oh almas adúlteras. Cuando nosotros tenemos esa actitud en nuestra vida y no somos rectos completamente para Dios y ponemos un interés material por encima de las cosas de Dios, o ponemos ciertas amistades o personas por encima de Dios por su dinero y su beneplácito, nosotros estamos siendo adúlteros para con Dios. No estamos siendo personas sinceras, porque nuestras almas están divididas, porque nuestras almas no son rectas delante de Dios si mantenemos este tipo de actitud. Por eso dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por eso si nos hemos dado cuenta que alguien, alguna amistad nuestra o alguna persona conocida o aún algún familiar está tomando este tipo de actitud, tenemos que tener en cuenta que no está siendo guiada por Dios. Porque su vida es un adulterio espiritual. Porque está con Dios aparentemente, pero su vida nos demuestra de que lo material le puede más que el Señor. Que lo material, lo económico le puede más que las cosas de Dios. Y siempre el ser humano, usted perdóneme que se lo diga, el ser humano siempre tendrá una justificación para intentar esconder sus errores. Siempre la tendremos. El ser humano cuando pecó en el Edén tenía justificaciones para todo. La mujer que me diste, la mujer dijo no, yo no, la serpiente me engañó. Adán, ¿dónde estaba Adán? Entonces siempre tendremos una justificación. Pero qué bueno que nuestro Dios es un Dios justo. Por eso la Biblia dice que el que ama y hace justicia está en Dios. A Dios nadie lo puede engañar. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe si nuestro corazón es recto para con Él o es un corazón con dobleces. Hace unos días hablaba con un hermano que no nos vale de nada levantarnos las manos. No nos vale de nada estar pregonando, diciendo. No nos vale de nada. Más vale vivir una vida con un testimonio correcto. Más vale vivir una vida donde Dios pueda decir, este es mi hijo amado. Este es el hijo que glorifica mi nombre. O esta es la hija que me agrada, porque a pesar de lo que está viviendo, a pesar de las luchas, las escaseces, a pesar de que no tiene nada más que un par de zapatos y lo tiene lleno de huecos, va a buscar mi presencia. O a pesar que tiene millones, también va a buscar mi presencia, porque me ama, porque es capaz de hacer lo que sea por amor a mí. Porque pone primero mi presencia que su materialidad. Porque pone primero mi presencia que todo lo demás. Y aquí va la revelación de las ovejas una vez más. Necesitamos estar conectados con el Señor cada día. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ministre cada mañana. Necesitamos que su presencia esté sobre nosotros cada momento para que esas moscas venenosas no entren en tu cerebro. Porque ese aceite repelente está siempre sobre tu cabeza. Y nunca seamos adúlteros. No me estoy refiriendo en esta hora al adulterio natural. Me estoy refiriendo al adulterio espiritual. Cuando no somos rectos para con Dios. Cuando ponemos primero las cosas del mundo que las cosas de Dios, estamos siendo enemigos de Dios. La Biblia lo dice, no lo dice el pastor, no lo digo yo, no lo me inventé. Dice aquí, verso 4 de esta porción de la Escritura, dice, oh almas adúlteras. Verso 4 de Santiago capítulo 4. Usted sabe que el número 4 lo que significa. El número 4 bíblicamente representa al mundo. Y aquí está hablando Santiago 4, verso 4. Dios enfatizando una vez más en este número, como diciendo el 4 es el mundo, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que andar cuidando nuestras vidas cada momento. Cada momento tengo que saber lo que esos receptores que yo tengo, que Dios me ha dado, que son las emociones, son los sentimientos, son estos 5 sentidos que me conectan con la sociedad y con el mundo. Yo tengo que saber que estos 5 receptores me están haciendo entrar información en mi vida. Ahora yo tengo que saber cómo yo gestiono esa información. Cómo los sentimientos, las emociones mías están aflorando. Y yo tengo que aprender a gestionar mis emociones. Hoy en día se habla mucho, para aquellos que nos escuchen, los que están aquí, se habla mucho en los centros de trabajo de la inteligencia emocional. Inteligencia emocional para las personas es saber gestionar nuestras emociones. Ahora, si nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, muy probablemente la persona caerá en una adicción. Fíjense que estaba analizando la palabra adicción. Cuando uno divide la palabra adicción y separa la A de dicción, la palabra dicción, ¿qué significa? Decir, expresarse. Adicción es no sabe expresarse. Fíjese usted para que vea. Cuando dice la palabra adicto o adicción, está refiriéndose a una persona que no sabe expresar lo que sucede en su vida. ¿Usted sabe por qué no sabe expresarlo? Porque no sabe gestionar sus emociones. Y al no saber gestionar sus emociones, esta persona encuentra un refugio en ese tipo de adicciones, sea pornografía, sea ludopatía, sea cualquier tipo de adicción. El alcohol. Yo he conocido personas por años, los ha ayudado a muchos a salir de esa adicción. Encuentran un refugio en el alcohol. De todas sus situaciones que han vivido, encuentran un refugio en el alcohol. Pero lo que no sabe la persona es que el alcohol, mientras está bebido, borracho, el alcohol le permite quizás olvidar la situación. Pero cuando al otro día se levanta de mañana y ya se le pasaron los efectos de ese alcohol, vuelve otra vez esa mosca a picarle la cabeza. Vuelve otra vez esa larva a picarle la cabeza. ¿Por qué? Porque no tiene aceite sobre su cabeza. No tiene al Espíritu Santo en su vida. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo, necesitamos, hermanos, ser constantes, ser perseverantes. Por eso David decía, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Porque él sentía que su vida era una vida plena. ¿Por qué? Porque caminaba como sano. Cuando usted camina herido, cuando usted camina turbado, camina dañado, usted no está caminando sano. Por eso si en algún momento esas pequeñas moscas han picado tu cabeza, te digo en el nombre de Jesús, no hay otra solución que la que dice esta palabra de Santiago 4:10. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Pero fíjese que anteriormente dice, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Porque Dios sabe, y esto es una revelación tremenda, este capítulo de Santiago 4, porque es la revelación de lo que le sucede muchas veces al cristiano. Es engañado por el enemigo. Como Jesús, se trató de engañar a Jesús. ¿Se recuerda que una de las tentaciones que hizo con Jesús fue llevarlo al templo? Lo subió arriba, le dijo, tírate. Pero hubo otra que le dijo, si postrándote me adoras, todos los reinos te los daré. Fíjate si es mentiroso, cuando Jesús es el dueño de todo. Es el que creó todas las cosas. Entonces, si intentó engañar a Cristo, no va a intentar engañarnos a nosotros. No va a intentar engañarnos a lo mejor con algo mejor, con una casa, con un coche, con cualquier cosa. Usted puede tener todo lo que Dios le permita tener. Dele gloria a Dios por lo que le permita tener. Ahora, su corazón tiene que estar con el Señor. Su corazón no puede ser un corazón adúltero, porque Dios conoce y prueba nuestros corazones. Por eso a veces Dios nos permite pasar por el desierto. Porque dice la Biblia que Dios hizo que Israel pasara por el desierto para probar
lo que había en su corazón. Así que si tú quieres que la prueba, o yo queremos que la prueba no permanezca sobre nuestras vidas, demuéstrale a Dios qué hay en tu corazón. Tú dile: Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Sabes que soy recto para contigo, pero quiero decírtelo. Sabes que te amo. Cuando Jesús trató con Pedro, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? Señor, sabes que te amo. Se lo preguntó 3 veces. ¿Y por qué le preguntó el Señor 3 veces a Pedro que lo amaba después de haberlo negado? Porque Dios quería restaurar su vida. Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Pero aún le dijo: sabes que te amo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Señor, conoces lo que he atravesado. Conoces que a pesar de las situaciones que he vivido, no he sido lo correcto en otros momentos, otras ocasiones. Pero ahora te digo, Señor, sabes cuánto te amo. Y el Señor nos dirá, como le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Ocúpate de mi obra, ocúpate de mis asuntos, ocúpate de mi reino, ocúpate de mis cosas. Demuestra tu amor por mí. Porque el amor, yo no sé si usted lo sabe, el amor hay que demostrarlo. Si usted ama a su esposa y usted no le hace ningún regalo, siempre le está maltratando. Si usted ama a su esposa, no le da ningún besito, o la esposa ama al esposo, no le da ningún besito, ninguna caricia, solamente le está maltratando, ofendiendo, pateando, ¿cómo usted puede demostrar que ahí verdaderamente hay un amor? El amor se demuestra. El amor se demuestra. ¿Y cómo demostramos que amamos a Dios? Cuando le buscamos, cuando nos comprometemos con su reino, con la extensión de su reino, su obra. Cuando nosotros decimos: Señor, a pesar de lo que estoy viviendo, sabes que tú no eres responsable de todo. Tú eres lo primero en mi vida. Por eso, hermanos, busquemos a Dios, humillaos delante del Señor. Y hay otro versículo que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, el verso 8, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A veces es doble ánimo en nuestra vida. Hoy tengo ganas de buscar a Dios, mañana no. Hoy tengo ganas de adorar al Señor, mañana no. Hoy tengo las emociones por las nubes, llego a la iglesia saltando, brincando, los hermanos ven, mañana entro así. Que poco más faltaría que la cabeza me dé contra el suelo. Hermanos, debemos mantener una línea en nuestra vida. Y busquemos el rostro del Señor. Si hemos fallado, Señor, perdóname. Si hemos sido doble ánimo, Padre, perdóname. Si el enemigo ha intentado meter bicho en mi cabeza, perdóname, Señor. Si alguien te ha ofendido, perdónalo. Hasta 70 veces 7. Significa completo del Señor. Un perdón completo, un perdón perfecto. Pero no se preocupe, que Dios pone todo en su sitio. Y el padre de las moscas está completamente derrotado y atado. Pero debemos usar las herramientas para vencerlo. Someteos a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero hay que empezar haciendo algo. Sométete a Dios. Sométete a su voluntad. Sométete a su palabra. Sométete a su poder. Ora, tírate de barriga, de rodilla, ayuna. Y aun cuando pase toda la lucha, tienes que seguir manteniéndote firme contra las acechanzas del diablo. Por eso este es el título de este mensaje en esta noche. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que Dios les bendiga, es mi deseo.